Buenas tardes, mi nombre es Rosa de Jesús Vivas Guzmán y estoy tomando la materia de Fundamentos de los Derechos Humanos con el doctor Adrián de la Rosa. Voy a hacer un pequeño resumen de nuestra primera sesión. Primeramente vamos a hablar de los orígenes y antecedentes de los derechos humanos. Surgieron en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De ahí que se reconozcan estos derechos que tienen como finalidad pues proteger y tutelar a las personas en sus principales derechos, pero esto es a nivel universal. Es decir, estos derechos humanos aplican para todos sin distinción alguna. Ahora, existen diferentes generaciones de derechos humanos. Vamos a hablar de 5. Las 3 primeras han sido ya reguladas y las 2 últimas están en ese proceso de regulación. La primera generación nos habla de derechos civiles y políticos, que tuvieron su origen en la Revolución Francesa, y son, por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad, derechos políticos. La segunda generación son derechos económicos sociales, por ejemplo, derecho de la seguridad social, de salud, de educación, entre otros. Aquí resalta la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Hay una tercera generación que nos habla de los derechos de los pueblos o derechos colectivos y regulan los derechos a un ambiente sano, la paz, la autodeterminación de los pueblos, la asistencia humanitaria, entre otros. La cuarta generación regula está empezando a regular lo relativo a los derechos en el ciberespacio, la seguridad digital, las TIC, el acceso a Internet, la libertad de expresión en redes sociales. Y la quinta generación nos habla de la regulación en la IA, la bioética, los datos biométricos, la seguridad digital. Para mí esta quinta generación es súper importante porque, por ejemplo, los datos biométricos, nuestra huella digital, el iris, la seguridad digital en redes sociales es algo prioritario. También vamos a hablar de qué obligaciones tiene el Estado en los derechos humanos. Por ejemplo, obligación de respetar, proteger, garantizar, facilitar y proveer. Todo esto con la finalidad de que los derechos humanos en realidad se apliquen para todos, ya que son universales. Existen también 2 pactos en los derechos humanos: el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales. Y también se está analizando uno sobre derechos ambientales. Ahora, para que estos derechos humanos sean incorporados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, deben estar garantizados. Es muy importante fortalecer todas las medidas procesales para que todos estos derechos puedan aplicarse, y por ello existe lo que se conoce como el ombudsman, que es un procurador o un defensor de los pueblos. Su finalidad del ombudsman es proteger los derechos humanos y llevar a cabo su aplicación. Ahora, hay que definir también los puntos de tutela de los derechos humanos. ¿Cuáles son estos puntos de tutela? Son mecanismos creados por organizaciones de diversos estados de acuerdo a su localización geográfica. Y bueno, esto se señala en el artículo 1 de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución en ese artículo señala que son derechos universales que deben de aplicarse para todos, bien sea personas físicas o personas morales. Y también tenemos varias regulaciones en Europa, en América y en África. También tenemos una regulación en Arabia, aunque ahí, bueno, está un poquito más complicado la aplicación. Por ejemplo, en Europa es uno de los sistemas más antiguos, más avanzados y con mejor presupuesto. Tienen toda la experiencia en este continente europeo. En América, que es donde me voy a ampliar un poco más porque, bueno, México está en América, existe un sistema interamericano de protección de los derechos humanos dentro de la OEA,
la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En África también hay una Carta de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Ahora, una pregunta que es muy importante es, ¿cómo se interpreta judicialmente lo relativo a los derechos humanos en México? Los interpreta la Suprema Corte de Justicia, los colegiados, los jueces federales y también los locales. Algo que también es importante señalar de manera relevante es el control de la convencionalidad. ¿Pero qué es el control de la convencionalidad? Bueno, es la obligación que tienen los jueces y todas las autoridades para revisar que las leyes, actos y normas de un país sean compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos. En nuestro país, en México, además de aplicar la Constitución, que es la Carta Magna, se deben respetar los tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora, en dado caso de que exista una contradicción entre estas disposiciones, el juez tiene varias opciones. Por ejemplo, interpretar la norma de la forma más favorable para el gobernado. Esto se llama principio pro persona. O bien, dejar de aplicarla, pero en ese caso en particular, en ese caso en concreto. Ahora, vamos a ver que la finalidad de este control de convencionalidad es principalmente proteger los derechos humanos y ver que los países cumplan con esos compromisos internacionales. También el artículo 29 de nuestra Constitución nos señala algunos casos en los que pueden restringirse estas garantías o derechos humanos, como es invasión, peligro grave, perturbación de la paz pública, entre otros. Vamos a hablar también de algo muy importante, que es un control concentrado y un control difuso. En el control concentrado vemos que ahí intervienen órganos específicos del Poder Judicial como la Suprema Corte y los tribunales federales. En el control difuso, ahí lo pueden aplicar todos los jueces del país para resolver un caso concreto. Si el juez considera que una norma contraviene la Constitución o los derechos humanos que han sido reconocidos por los estados internacionales, debe dejar de aplicarla en ese caso en particular. Para finalizar, también debe de existir una diferencia razonable con la finalidad de no discriminar a ninguna persona. Es decir, debe de haber una igualdad para todos. En conclusión, los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas inherentes a todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Su finalidad es proteger la dignidad, igualdad, libertad y, en general, todos los derechos y bienestar de los individuos sin ninguna distinción, ni de sexo, ni de raza, ni de color, ni de religión, nada. La Convención de Viena de 1969 es el pacto jurídico universal que regula cómo los estados crean, modifican e interpretan acuerdos internacionales y se conoce como Tratado de los Tratados. El Estado debe respetar, proteger y garantizar la aplicación de estos derechos para fortalecer la aplicación de estos tratados y de la justicia a la dignidad humana. Agradezco mucho su atención. Gracias. Hasta luego.